Muy buenas noches a todos. Es una noche muy especial porque seguimos con las colaboraciones de participantes y esta noche con una colaboración muy especial. La colaboración de Mercedes Minicelli, a quien le he hecho un pedido muy especial. Le he pedido que nos cuente de qué se trata el punto de encuentro familiar. Ella me pasó un videíto que yo lo subí al Facebook del seminario, en donde hay un relato institucional. Lo que más me importa del punto de encuentro familiar son dos cosas. Primero, que desde que surgió tienen experiencia en trabajo por teléfono. Dos, que al poco tiempo de iniciarse el aislamiento por la pandemia, y dado el trabajo que realiza el punto de encuentro familiar, que permite el encuentro de padres e hijos, hermanas, hermanos, nietos con abuelos, era muy doloroso para esos niños dejar de verse, ¿no? Para esos familiares dejar de encontrarse. Y entonces, bueno, Mercedes, con todo el equipo del PEF, organizó un modo a través de la virtualidad que, bueno, nos interesa mucho que ella nos pueda contar. Mercedes Minicelli es, para quienes no la conocen, es psicoanalista, postdoctorada en área interdisciplinar de la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en psicología, directora de las carreras de posgrado en la Universidad de Mar del Plata, de la especialización y la maestría en infancia e instituciones. Tiene numerosas publicaciones, artículos, montones, los buscan por Google. Yo voy a nombrar algunos de sus libros que ya han visto seguro en pantalla, en el Facebook. Recuerdo Intersecciones entre clínica y escuela, Infancias públicas, no hay derecho, Infancia e instituciones, Infancia, legalidad y juego en la trama del lenguaje, Infancias en estados de excepción. Tengo que decir que me siento muy homenajeada de haber sido una de las comentaristas de ese libro. Ceremonias mínimas, y uno del último libro, creo, es Fraternidades y parentalidades malheridas. Mercedes, a propósito de este tema de las parentalidades malheridas, de los niños malheridos y de un complejo social, digamos, una red social malherida, es que dentro del grupo Facebook del seminario he colocado tres pinturas que encontré, dos de Nelly Álvarez y una de Lucy Boero. Hay muchos otros pintores, esas dos nada más, se me ocurrió a último momento, pero creo que es un homenaje muy grande a la actividad del PEF. En los años 50-60, generado por Quinquela Martín, hubo un movimiento que se llamó de pintura social, movimiento social en la pintura, y que se dedicaban a estos temas. Y sobre todo, Lucy Boero y Nelly Álvarez fueron quienes más pintaron
la cuestión de lo que ellos llamaban niños o niñez herida. Por eso me interesó poner estos cuadros en el grupo, después cada uno los podrá ver. Bien, presentada Mercedes, le dejo la palabra, yo me quedo en off. Y bueno, le digo muy buenas noches, desde ya le agradezco su presencia, su tiempo y su participación. Bueno, muchas gracias, Amelia. Acá tomo la palabra, como se dice ahora. Como decíamos en el jardín. ¿Sí? Levantábamos la mano, me toca, me toca. Dentro de poco hay que inventar uno que era así, ¿se acuerdan cuando hacíamos? Sí. Para que te toque PRI. ¿Qué decirles de la alegría de esta noche en la cual compartir, en primer lugar, voy a decir que hay muchos integrantes del equipo del PEF, así que es como el testimonio vivo de que el compartir con ustedes ciertas experiencias nos incluye a todos. A mí me toca la conducción, la orientación, una escucha diferencial a veces, pero el secreto de esto es porque hay una red entre varios dispuestos a abrirse a una aventura que en algún punto creo que no es, es una intervención psicoanalítica, pero más que eso, porque no quiero ser irrespetuosa con el psicoanálisis, porque la gente que participa del equipo, no todos son psicoanalistas, pero el hecho de compartir, y no todos son, hay abogadas, hay psicólogos y psicólogos, hay casi trabajadores sociales, hay terapistas ocupacionales y casi terapistas ocupacionales, tenemos sociólogas. Creo que el punto compartido más que nada es la convicción en una posición ética ante el tema. Una posición que implica todo el tiempo revisarse en las prácticas. Ustedes Vane, si vos no se oye, vos me avisás, ¿sí? Porque yo me compenetro y... Dale, sí, sí. Así me despreocupo de la cuestión tecnológica. Así que en primer lugar agradecerles a todos ellos su presencia todos los días, y cuando digo todos los días es muchas veces de lunes a viernes, porque hay problemas que no tienen horario, menos en este momento, y agradecer la presencia de tanta gente que hace tanto tiempo que no veo, y que gente muy querida, que puedo imaginarme que estamos teniendo esta conversación en la playa, por ejemplo, entonces creo que me van a entender, y gente de todos lados, gente de Brasil, gente de distintas provincias del país, colegas de la red. Bueno, es muy linda esta sensación de que estén ahí y que les cuente lo que es algo que estamos transitando. Por eso yo no quería le pedí a Amelia que les pase primero el video, porque si no nos vamos en cuestiones institucionales. Yo quiero contarles no solamente cómo es la estructura del punto de encuentro, del PEF y sus definiciones, sino qué cuestiones teóricas y clínicas y prácticas cotidianamente nos confronta. Si la hipótesis viene siendo la siguiente: sucede la pandemia, sucede la pandemia de un día para el otro, no tuvimos tiempo, como ninguno tuvo tiempo, de acomodarse a la situación. Y de un día para el otro, este grupo poblacional de niños, a los cuales me gusta llamar malheridos y personas malheridas, porque es un término tomado de una canción popular, que es la canción de Pinocho. ¿Se acuerdan del Hospital de los Muñecos? ¿Sí? Que no se las hago cantar. Bueno, al final, a lo mejor, si tenemos onda, abrimos los micrófonos y la cantamos todos juntos. Porque para mí, el momento en donde se entiende la letra de esa canción, e invito a los de Brasil a que, si cuestiones de lenguaje malferidos, ¿no? El que está dañado, el que está lastimado, y que solo un corazón de fantasía, es decir, un montaje imaginario, es aquello que permite darle lugar y vida a ese punto de imposibilidad subjetiva donde todo lo demás está agotado. Y cuando digo
Luego todo lo demás está agotado, están agotadas las instituciones, están agotados los agentes institucionales, están agotados porque es una repetición incesante e infinita de aquello que no deja, no cesa de no escribirse. Lo traumático atraviesa en las versiones más complicadas y cuando se trata de relaciones entre hijos, entre padres e hijos, entre hermanos, más allá de la función y más allá de las teorías que sobre este tema pueda haber, creo que la propuesta que el psicoanálisis nos aporta se confirma en estos casos con mucha visibilidad, con mucha claridad, porque no depende ser mamá o ser papá de una cuestión ni religiosa, ni instintiva, ni teórica, ni biográfica solamente muchas veces. Depende de coyunturas, circunstancias, depende de entornos de vida que a veces son segunda, tercera generación, en la cual la repetición de el precio que tengo que pagar por mi padecer es perder mis hijos, el precio que tengo que pagar por tener una familia es dejar de ver a mis hermanos, y estos sujetos, sobre todo los niños, no aceptan esa regla de juego que pudo haber sido la clave de un dispositivo institucional como la adopción durante décadas. Niños que se resisten, que priorizan la filiación por sobre tener una buena familia. Claro, en el camino se deterioran. Niños que de repente podían encontrarse que hay medidas de abrigo, muchas veces tomadas de forma aleatoria, estas medidas de abrigo que protegen derechos, pero que no siempre evalúan mejores condiciones, ¿no? Niños que quedan expuestos a decisiones ajenas que nadie les explica. Y de todos los niños que tenemos, yo tomé 3 casos que nos vienen invitando a pasar la línea de nuestra propia imaginación. ¿Se entiende? Esto es, nos están llevando a que todo el tiempo, en el límite, pensemos algo más y se nos ocurra, a ver si se nos ocurre alguna otra cosa. Cuando digo se nos ocurre alguna otra cosa, estoy pensando en aperturas discursivas, con los recursos que tenemos. Me voy a referir a 2 niños, hermanos que viven con el abuelo, cuya mamá es una mujer que fue una niña del sistema de minoridad, hoy es la mamá de 2 niños sujetos a medidas de abrigo, que viven con un abuelo que fue, entre comillas, el malo de la película. Me voy a referir a un niño que tiene una mamá y un papá, que vivieron muchos años juntos, fueron los mejores amigos, y a partir de la presencia de este niño en la vida, algo desencaja esa relación, se separan, clase media, y la violencia producto no la violencia común, sino esa violencia que implica el exceso, el desborde y la agresión por impotencia, es la que viene caracterizando la relación. Y me voy a referir a una pequeña niña que también por dificultades maternas queda internada primero en el hospital. Una niña que entra de muy bebé con golpes, que no producto de un adulto, sino de otro niño con capacidad, otro hijo de esta señora, que obviamente toman una medida de abrigo, pero toman la medida de abrigo en favor de la persona, de los padres de su pareja, el papá de la nena, que le había prendido fuego la casa. Es decir, situaciones en las cuales si nosotros hacemos una lectura social, tenemos sobrados motivos para decir que ahí no hay más nada que hacer. Sin
Sin embargo, este punto de encuentro trabaja así, pero trabaja generando condiciones de posibilidad para encuentros en un espacio, una sede, que fuimos cambiando de espacio, en una sede, nos encontramos a tal hora. El trabajo por, por grupos de WhatsApp o por WhatsApp, por audio, ya venía siendo parte de algo ensayado, que justamente trabajamos mucho con Amelia en cómo delimitarlo, porque si no, no tenía día, hora, ¿no? Era desbordante a cualquier hora, y que de repente, cuando se suspende lo que suponemos que es lo presencial, las crisis fueron desbordantes. ¿Por qué? Porque el único espacio para encontrarse con sus niños era el PEF. ¿Y ahora entonces qué hacemos? Cualquiera puede decir, bueno, ¿se acuerdan que en un primer momento se empezó a hablar de las videollamadas? Entonces uno dice, bueno, nos encontramos por videollamada. Lo que en un grupo de gente puede ser muy fácil de resolver, como es una videollamada, aquí tenemos las complicaciones. No solamente de lo que significa lo tecnológico, sino de recursos, de tener o no dinero para cargar la tarjeta del teléfono, de cómo coordinar, cómo haces una videollamada con una nena de 2 años, que se resistía a ver a la mamá y que el dispositivo de encuentro estaba intermediado. Y acá aparece un concepto central en esta cuestión que lo heredamos de Winnicott en lo que hace a qué significa hablar de intermediación, de espacio transicional, de producir eso que eh, opera en una clave de, a mí me gusta decirlo ya no en sentido winnicottiano, pero en una clave de banda de Moebius en la cual no se sabe qué es externo y qué es interno. Porque efectivamente eso que queda investido no es un espacio real, físico, material, sino que es un espacio topológico. Después, si quieren, volvemos sobre este punto. ¿Qué es lo que a qué nos confrontamos? Al problema del espacio, al problema del tiempo, al problema de la fragilidad subjetiva. El malherido, voy a hacer una nota a pie o un paréntesis. Una cuestión que a lo mejor para los que somos psicoanalistas es de fácil, o sea, ya a esta altura creo que es como el ABC. Nosotros sabemos qué significa que el sujeto es hablado por otro, ¿no? Distinguimos el gran otro, el A mayúscula, el A barrado, el A minúscula. Son términos técnicos que nosotros manejamos. Cuando uno empieza a trabajar con otras disciplinas, particularmente con abogados, con jueces, trabajadores sociales, algunos, otros están imbuidos en la cuestión, hay como un mito en que hablar de encuentro es hablar de presencia física. Y que hablar de vínculo es hablar de presencia física. Entonces, dos personas tienen un vínculo, sí, los lunes, y un padre y un hijo, o una madre y un hijo, o hija, ¿no? O hije, tienen un vínculo, sí, los lunes y los jueves se encuentran de 3 a 4 de la tarde. Entonces ahí hay un vínculo. Entonces se dice mantener el vínculo parental. ¿Qué nos encontramos nosotros con todos estos casos? Lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, lo que nos enseña Freud, lo que nos enseña Lacan, lo que Pillon Rivière le puso nombre. El vínculo no es entre dos personas. Yo se los voy a contar como se lo cuento a los jueces. El vínculo no depende de que dos cuerpos estén, simplemente que dos cuerpos estén en un lugar. El vínculo está acá adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que si el vínculo está acá adentro, ustedes imagínense, ese otro se configura como un adversario, un enemigo, es el malo. Cuando las transferencias son virulentas, ¿no? Son intensas,
vienen con toda la carga de la imposición, la carga del agotamiento, la carga del maltrato institucional, la carga de todo tipo, y uno dice, bueno, está bien, pero vamos a dejar eso, vamos a suspender esto para poder contame qué pasó, por qué hace tiempo que no te ves con tu hijo. No, porque fulano, porque mengano, porque pipi, pipi, pipi. Es decir, son relaciones en donde se tiene que trabajar mucho y muy intensamente para no actuar la contratransparencia, para no responder a la demanda, para no tomar eso que el otro dice literalmente ni como cuestiones personales. Y voy aclarando estas cosas porque sé que hay gente que no son de mí. ¿Sí? Entonces, técnicamente, uno no puede estar respondiendo a su propia violencia. Esto nos permite, ¿por qué podemos hacerlo? Porque tenemos dos casos, dos grupos de casos o dos motivos de derivación que no aceptamos. Cuando efectivamente hubo violencia y cuando hubo abuso o denuncias de abuso. Son dos temas que los dejamos afuera. ¿Por qué? Porque entonces sí podemos trabajar. Estamos hablando en clave jurídica, eso, ¿sí? Después puede haber otras situaciones que ameriten ser consideradas. Entonces, cuando nosotros recibimos al sujeto malherido, muchas veces no podemos reunirlo ni con el niño, ni con la niña, ni con la otra parte, que puede ser el otro progenitor o la otra progenitora, porque reunirlos presencialmente es de una violencia que puede desatarse en un acto ante la presencia del otro. Una cosa es, porque yo lo quiero matar, y decirlo en ausencia. Nosotros podemos trabajar, ¿no?, con lo que le pasa con ese con quien está tan enojado, muy distinto a tenerlo adelante. Estos casos, ¿por qué los cito de esta forma? Porque nos enseñaron con una contundencia de esas inapelables que debíamos explicarle a los demás que el espacio y el tiempo y los vínculos no necesariamente se van a producir o se van a modificar porque estén juntos en el mismo espacio, en el mismo lugar y a la misma hora. Fue así entonces que desde el principio comenzamos a crear lo que era el espacio intermediario, el espacio intermediado, el pase. ¿Y esto qué quería decir? Quería decir que como profesionales sostenemos la transferencia, ponemos distancia respecto del otro, hay un intervalo y recién después va para el otro lado. Nosotros somos traductores, somos sensores, somos aquellos que trabajamos en estas dos dimensiones de la subjetividad, creando para cada quien un espacio propio, que es lo que estas situaciones en general no tienen. ¿Y cuál es nuestra brújula? El lugar que va tomando el niño, el punto de vista del niño en esta coyuntura. Entonces, ¿por qué elijo a la niña de 2 años que la voy a llamar Rulito? ¿Por qué Rulito? ¿Sí? Porque Rulito estaba enojadísima con su mamá. Y Rulito no la miraba a su mamá. Rulito entraba y veía a nadie. Y nos hacía notar, y le hacía notar a su mamá, que éramos más importantes cualquiera de nosotros que ella. Imagínense la escena. Bien. Pero después tenemos, ¿cómo lo vamos a llamar? Al chiquilín, ¿sí? Que el chiquilín quiere ver al papá y muere de ganas de ver al papá. Pero al papá, más que verlo al niñito, a nuestro chiquilín, le importa ver a su mamá, no verlo al chiquilín. Y su mamá, no sabemos bien si es tan así que no quiere verlo al papá o sí quiere verlo. La cuestión que ustedes imagínense, la escena de una mamá amamantando en la puerta o enfrente mientras está por llegar a quien yo supongo que no quiero ver. Y tenemos a los otros niños, ¿sí?, que son hijos de una mujer que fue una niña de minoridad, de las niñas de antes de minoridad, que en una medida de abrigo y en una situación confusa,
deciden que el mejor lugar donde puede estar es con los abuelos. Entonces tenemos acá abuelos que crían, la mamá enemistada, que es la que está a cargo de la crianza, y una medida que viene a decir, se queda con ella. La foto, cuarentena. ¿Sí? Nadie se mueve de su casa. ¿Dónde quedaron los niños? Ahí se quedan. Decirles lo que fueron esos días en cuanto a, ¿ahora qué? Para cada quien de los donde se detuvo la foto, la cosa estaba bárbara. Es más, bienvenida a la cuarentena porque saco de escena todo el resto. Al menos en aquel momento eran 15 días, ¿recuerdan? A ver, acá dicen que no se escucha bien. A ver ahí. Entonces, en ese momento iba a ser 15 días. Me alegra que se escuche mejor. En aquel momento, como les decía, iba a ser 15 días, pero después pasó a ser otro tiempo. Pensamos entonces en que teníamos que recrear este espacio intermediario y que íbamos a ver caso por caso qué es lo que se nos ocurría. Y ahí empezaron las sorpresas. Mientras teníamos a quien creímos que podría desatarse una batalla campal, resulta que rápido entre ellos se pusieron de acuerdo y el niñito iba 5 días para acá, 5 días para allá, luego de 4 años de discusión. No de discusión, de batalla jurídica, apelaciones a la Cámara, respuestas de la Cámara, que va uno para acá, que va uno para allá, que abogado de uno, que abogado del otro, que va, que viene, que va, que viene. Y el punto de encuentro, sosteniendo ese lugar intermediado y de separación para este niño, que pasamos a llamarlo intermediación sin contacto entre progenitores. Imagínense, ya sonaba delirante cuando hacíamos esta propuesta en las audiencias. ¿Y por qué sonaba delirante? Porque se supone que una intervención debe ponerlos juntos. Y nosotros sosteníamos que eso en sí mismo generaba violencia y que desde ahí no se podía salir. Entonces, que cada uno empezara a recortar su propio espacio de palabra, su propio espacio de decir, que hasta que se llega a sostener entrevistas más parecidas a lo que uno podría suponer que es una entrevista, se demora mucho tiempo. Entonces, ese espacio intermediado sin presencia de progenitores empezó a configurar un lugar con tiempo específico, con momento específico, con profesionales específicos, diferenciando al niño del momento que tenía con cada uno de los adultos. Ahora bien, cuando esto se tiene que llevar a la suspensión del espacio físico, uno iba a estar en una casa y otro iba a estar en la otra. Entonces la primera sensación, y sobre lo primero que cuando me preguntaron comencé a escribir, era cómo teníamos que operar desmontando las categorías espaciotemporales. Y que eso para algunos podía ser desubjetivante. Es decir, es un desmontaje. Nosotros, ¿qué aprendimos? Al paciente hay que citarlo a tal hora, ¿sí? Viene, este es el consultorio, el encuadre es todo, está determinado y es lo que se sostiene. Fijar las variables espaciotemporales como constantes. ¿Se acuerdan de eso? Bien. De repente nos encontramos operando en un espacio sin espacio. ¿Y qué día y a qué hora? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo si vive en un monoambiente y está todo el día con el niño? ¿Cuándo hacemos la llamada? ¿En qué momento y en qué lugar se puede hacer? ¿Cómo vamos a hacer con esta nena? No. Cuestiones que empiezan a aparecer. Vamos por la videollamada en el caso de nuestro chiquilín. Medida de restricción entre adultos y medida de restricción de contacto y comunicación. Y ahora entonces, debate. ¿Una medida de restricción alcanza en estos casos o no alcanza? Digamos, ¿está alcanzada la situación? ¿Se suspende la medida de restricción jurídica o no se suspende? Bueno,
si hay acuerdo entre las partes y hay ciertos códigos que se van a manejar, ¿sí? Apelamos a que eso podía suceder. ¿Qué sucede? Ambos, en su desconfianza absoluta, y que parte de la intervención había sido prohibir que esto pasara, se graban. Y no fue intermediado. Fue a tal hora llamás y hablas con tu hijo, que está con su mamá, y que aprovechamos la situación para hostigar. Eso queda grabado. Otra vez, rapidísimo. Y el primer día, digamos, una vez declarada la cuarentena, pensamos que ya se venía todo abajo y que eso iba a ser una batalla campal que podía terminar muy mal. Y suponíamos que podía terminar muy mal porque la dificultad para abstenerse de actuar estaba ahí al borde de desencadenarse algo serio. Pongo pausa en este caso. Y en el otro también hay una restricción, digamos, restricción que se suspende con condiciones específicas, con restricción entre los adultos para que no se peleen por el y no porque sean casos de violencia severa, ¿se entiende esto, no? Eso está descartado, en esos casos no. Son cuestiones que se apuesta a que puedan tener otras vías de resolución o de tramitación, digamos, o de abstenerse de, pueden ser múltiples las cuestiones. Y en este caso entonces, ¿cómo hacemos? ¿Contestará el teléfono? No, porque no tengo teléfono, porque no tengo esto, porque la pantalla, porque la no pantalla. Estábamos trabajando en acompañamiento a la crianza. Estábamos trabajando en que esta mujer pudiera encontrar formas de diálogo con su nena de 2 años. No, que mucha gente no sabe ni siquiera cómo tratar con un chico tan pequeño. Y además había que hacerlo por videollamada. Curiosamente, la niña que antes y en el espacio físico no respondía, lo primero que hace es identificarla como mamá cuando la ve en la pantalla. Los otros 2 niñitos que viven con el abuelo, uno de los mecanismos que nosotros encontramos, y yo esto lo vengo sosteniendo y trabajando mucho con el equipo, fíjense, porque puede pasar que es ese enojo que sostienen los niños y que parece que no quieren ver al otro por el dolor sostenido en la ausencia. Cual si fuera una forma contraria, ¿sí? Que hay que poder leer en cada caso. No quiero verla, no quiero hablar. Claro, ¿cómo voy a querer hablar si verte es después no verte? Si verte es saber que estás y luego extrañarte. Cuando podemos descifrar esto, que por supuesto en la casa del abuelo utilizaban como ven que los quieren obligar a los chicos a hablar con la madre y entonces pobres no respetan sus derechos. No, no. Cuando pudimos descifrar esto, la intermediación empieza acá a operar y fíjense cómo. ¿Qué le parece si? Por eso les digo que hay que tener un equipo que esté dispuesto a estas locuras. ¿Qué hace Rocío? Rocío, ¿qué te parece si vos llamás a estos nenes? Primero los llamás vos, hablas vos por teléfono y después la sumás a su mamá. ¿Probamos? Probemos. Y ahí empezó una dinámica en la cual otra vez constatamos, y me encantó cuando ella misma el otro día me dice, me acordé de eso, yo siempre tengo esto, digo, en la casa, cuando uno está, la gente está en una casa, no está todo el tiempo hablando, sino que en una casa, en una familia, cuando las cosas andan más o menos bien, cada uno puede estar haciendo y sabe y está tranquilo porque el otro está cerca. Mamá, ¿me alcanzás esto? Mamá, ¿me alcanzás el otro? Pa. Entonces, si nosotros nos recreamos esa vida cotidiana, de repente, Rocío, ¿qué hace? Los nenes no querían hablar con la mamá. Entonces, comienza a hablar ella con esta mujer, empiezan a jugar ellos, y de repente los otros 2 empiezan a contestar. Y se suman. Con lo cual terminaron los 4 jugando. Ahí
como otra vez espacio, tiempo, lo que debe ser, lo que puede ser, lo que sucede. Cómo crear condiciones de posibilidad habilita a que estos sujetos tan malheridos puedan tener su juego. Su juego de qué? De proximidad y distancia, sin que eso implique ausencia. Porque si siempre estaban pegados a este enunciado, si vos no atendés a tu mamá, no te va a llamar más. Listo. Para no tener dolor, que no me llame más. Porque cada vez que me llama, después va a dejar de llamarme. Ese es el razonamiento malherido. Entonces, que no me llame. Si nosotros queremos trabajar en clave de ir a que puedan curarse estas heridas y estas marcas puedan tener otro devenir, no podemos ir al grano. Tenemos que trabajar como se trabaja en una clínica de quemados, de manera muy delicada, dando espacio, siendo muy sutiles, muy cuidadosos, jamás respondiendo en los mismos términos de violencia. Sí, muchas veces dando directivas o poniéndonos firmes. Yo generé tenemos un código interno que es el payasito. El payasito es ese momento en donde hacemos de cuenta que casi que se monta una escena teatral, ¿no? Se dramatiza una intervención, y entonces hacer el payasito es, me hago la boluda pero no soy boluda. Esto es, no tomamos la palabra dicha como palabra plena, sino que la vamos desmontando dentro de ciertos límites, ¿sí? Pero la vamos desmontando de manera tal que, bueno, cuando te calmes hablamos. Bueno, si me seguís hablando así, no sé cómo contestarte. Hablamos más tarde, hablamos en otro momento. Dejarlos hablar, ¿terminaste? Bueno, ahora me vas a escuchar. Cuestiones que se requiere temple, pero se requiere no creerse el vínculo, saberse trabajando en transferencia. Si yo me creo el vínculo, ese me está hablando a mí, ¿no? Me habla a mí. Entonces yo como persona estoy en juego, mirá cómo me trató. Bueno, hay situaciones en las cuales eso no se fue permitido, se hicieron exposiciones y se cortó la intervención. Pero hay otras en las cuales, bueno, si un dinosaurio entra a un bazar con copas de cristal, rompe todo. Entonces démosle espacio. Porque si nosotros nos ponemos como si fuéramos la copa de cristal, nos va a pasar por encima. Y dicho y hecho. Digamos que ubicar distinto, ubicar en este lugar de intermediación, implica que el crear la escena, el crear estas condiciones de posibilidad, nos alejen de una materialidad que no es la materia. Una materialidad que se va, en todo caso, creando a través del texto, de las miradas que se van pudiendo lograr. Una materialidad frágil, dura un ratito. Tenemos prohibido todo el que entra al principio, porque ahora ya es un equipo estable, que ya vamos a tener, ya le digo, más de un año y pico trabajando juntos, se ha logrado, ¿sí?, una continuidad. Está prohibido celebrar. Está prohibido decir, ¡ah, qué bien, qué tranquilo está todo hoy! Porque la inestabilidad es la que caracteriza estas intervenciones. Entonces, acá hay dos planos de análisis que me parece que a esto quería llegar, que es, ante lo real de la pandemia, del trauma, de las vidas malheridas, ir de cara ante eso te destroza. Es como acercarse al sol, te quemás. La posibilidad de trabajo está en este interjuego entre Cronos y Aion, entre ese tiempo que precisamos fijar por marcas, que tenemos que medir, y este otro tiempo que es el tiempo
casi infinito, el tiempo sin tiempo, el del cualquier momento, es cuando a mí se me da la gana, es cuando les viene esa carga, eso abrupto que irrumpe y entonces aparece un mensaje. Porque entonces vos fíjate que una madre tiene que estar con su hijo, pero yo no estoy, papá. ¿Lo hablamos mañana? No contestarle. Lo hablamos mañana. Esas líneas de fuga. ¿Y qué es un WhatsApp? Hay una materialidad de una letra. Hay dos liñitas que se ven. Leyó, no leyó. Esto va escribiendo. Me contestó, no me contestó, no me responde. La desesperación de no me responde. Me clavó el visto. ¿Qué urgencia habría? ¿Qué urgencia tendríamos en contestar inmediatamente? Ese espacio de intermediación lo vamos creando. Ese intervalo se va creando en este plano de las intervenciones. Entonces, en el entre, aquí a los que son abogados quiero hacer una aclaración que me parece muy importante. Hablar de intermediar nos diferencia de la mediación penal, de la mediación judicial, de la mediación como resolución alternativa de conflictos. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en mediación hay un objeto de interés en conflicto. Entonces yo tengo este vaso de Coca-Cola y el otro quiere vaso de Coca-Cola. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, trae un vaso vacío, repartimos mitad de vaso de Coca-Cola para cada uno, ¿sí? Y pudimos repartir eso que era un interés en conflicto a través de una mediación. En cambio, la intermediación es distinta porque lo que interviene es en ese otro que oprime, que oficia. La intermediación trabaja en los hilos transferenciales que se van creando, mínimos, mínimos. Porque si alguien viene porque está obligado y viene igual, hay gente que la obligan, los jueces que no va a ningún lado. Pero si alguien obligado por la orden judicial viene, ya vino. Entonces, que haya venido ya es un paso. A lo mejor vino fuera de hora. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, no, mira, la persona, y a lo mejor es la única vez que se acerca, porque no entienden la letra del texto, porque, como me dijo hoy una mujer, la mamá de nuestros dos niñitos, ¿sí? Me hicieron un recurso que yo no entiendo. Quieren que firme algo que yo no sé qué quiere decir. ¿Yo cómo puedo saber de qué se trata? Y cuando yo lo empecé a leer, justamente como ya es una apelación de una guardia y demás, hay toda una cuestión técnica que se luce la abogada que lo escribió, una genia, ¿sí? Porque no lo entienden más que los abogados. Entonces, pueden hablar entre ellos. ¿A dónde va la intermediación? ¿Dónde se crea esa intermediación de palabra? ¿En qué? Sumó al equipo como abogada. Susana, ¿podés hablar con fulana? Explica, trata de que ella te diga a ver qué entiende y que vos le puedas aclarar a ver de qué se trata. Porque como no entendía, pedía un cambio de abogado. Y ese cambio de abogado le puede hacer perder la guarda de los chicos. No saben qué es lo que está en juego. Entonces, fíjense cómo intermediar implica traducir también. Y cuando se oficia como traductor, se hace que el texto que alguien tiene se pueda leer en otra lengua, pero se tiene que ser fiel al texto. No se puede decir otra cosa. Ahora, a veces se traduce, a veces se interfiere, a veces se reintegra, hasta que en la transferencia pueda existir la posibilidad de una pregunta. Alguien, después de un año, nuestro dinosaurio en el bazar, el otro día, después que la niña pudo decir no con voz, una nena que no podía, lloraba ante el solo hecho de enterarse que el padre existía
y la habían violentado en tener que encontrarse con ella. Y nosotros sostuvimos la distancia necesaria para que eso no sucediera, para que no lo viera hasta que no estuviera en condiciones. Y fíjense el dinosaurio, la presión que ejercía. ¿Qué les digo? Presión jurídica, denuncia, vas a verlo hasta tanto, y como es un juzgado que le dio valor a nuestra palabra, la intermediación también estuvo en la letra de la resolución judicial que dice: se van a respetar los tiempos de la criatura. Fíjense a qué punto, ¿no?, se va operando con la palabra de manera tal que sostener la credibilidad, sostener la posibilidad de confianza, la posibilidad que la transfiere como motor, no solo como obstáculo, en un tratamiento social, es una clave compleja. ¿Que es posible? Sí. Es laborioso. Pero entonces, aquí es donde, con más razón, ¿no?, vamos operando con esta cuestión en donde adentro y afuera, la temporalidad, y esto que usted me cuenta, ¿cuándo fue? Porque te lo está contando como fue hace un rato. Fue hace a lo mejor 5 años atrás, 7 años atrás, 8 años atrás. Está tan vívido que fue ayer. La presencia del otro me remite a algo que en mi tiempo subjetivo fue ayer, no fue hace tanto tiempo. Claro, alguien de otro campo puede decir: bueno, querido, pero esto pasó hace 10 años. Oh, todavía insistís con esto. Imagínate. Siguen rompiendo con esto. Y sí, porque hay un duelo no realizado, los duelos lógicos. Vieron que a veces se producen fijaciones y todos esos detalles que no siempre están considerados. Entonces, cuando vamos creando condiciones de posibilidad, vamos haciendo que esto para cada quien pueda reintegrarse al plano subjetivo propio. No volcarse cual el vómito en el otro. Tampoco encima nuestro. No es sostener una cuestión sacrificial, sino crear ese entre es generar condiciones para la movilidad, para que el interjuego de presencia-ausencia, alienación, separación fantasmática opere cuando está así. ¿Sí? Cuando no puede entrar ni una letra. Una vez sucede que en una segunda entrevista, muchacho, el papá de nuestro chiquilín, dice: dale con que ella, con que ella, con que ella, porque 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 ella. Y él: como sufro, como sufro, como sufro, porque ella, como sufro, porque ella, como sufro, porque ella. Meto la... esa, que hablé con ella, yo también sufro. No les puedo decir la descompensación que tuvo. Terminó internado con una piso, temblando. Porque la histeria masculina también. Lectura. Ahora, ¿cómo puede ser que una palabra, ya encontrar el desencadenante, puede también empezar a operar en otra clave de cuidado? Sabemos que hay cosas que tenemos que ser muy cuidadosos. Esto es una intervención cuando uno no sabe para qué lado va a disparar el otro. Les digo en qué nivel de fragilidad se encuentran, ¿sí?, las personas con las que trabajamos. Para este muchacho, ¿qué encontramos ante lo que él mismo había destrozado, que era la posibilidad de contacto con su niño? Y les voy a ser honesta, no por él, sino por el niño. ¿Por qué? Porque para los niños la ausencia es instancia para crear monstruos, hadas o demonios, brujas. Entonces, la posibilidad de contacto... Mercedes, discúlpame que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Me están diciendo si... No, si podés acercarte el micrófono, me están pidiendo otra vez. Bueno. Gracias, disculpa. Bien, ahí estamos. Me lo dejo acá. Les decía entonces que para los niños, ¿por qué
promover estas instancias, porque los niños que no las tuvieron cristalizan a ese otro como un ogro o como un demonio, y el odio en el que se quedan anclados es muy letal. Y uso la palabra letal porque va produciendo una posición subjetiva tan rígida que es inamovible y terminan disociados. Entonces, es preferible, estamos hablando de lo menos malo muchas veces, no estamos hablando de lo óptimo, lo mejor, pero ante la situación, digamos, nadie va a decir qué bueno que estás en terapia intensiva, pero si preciso una intervención de terapia intensiva, que haya un respirador. ¿Se entiende esto, no? Y cuanto menos tiempo dure, esto es una terapia intensiva, no es una intervención convencional. Entonces, en este caso, como la intermediación, que viene siendo todo un tema. Alguien quedó un micrófono abierto, me parece. ¿Cómo? Bueno, que pueda contarle un cuento, ese cuento nos lo manda a nosotros en un video, que ese video tenga 3 minutos, que no más de 3 minutos, ese video se le pasa por WhatsApp a la mamá se lo hace ver al nene y graba algo para que también le pase al papá. Ni les puedo decir el debate sobre cuánto duran 3 minutos. ¿Sí? ¿Cuántos son 3 minutos? Entonces, este es el punto que les digo. Pero debate, descompensación, ¿sí? ¿Por qué 3 minutos si necesita hablar 10? Y si son 10 van a ser 20. ¿Por qué 3 minutos? Porque el nene no tiene otra manera de prestar atención, que más tiempo. Buscamos la condición. ¿Y qué estamos trabajando? Que este muchacho pueda encontrar algún lugar más allá de sí mismo, pueda ser socavado de alguna forma para que ese niño pueda ser el niño al cual se dirija en algún momento. A lo mejor no sucede nunca. Entonces, que el nene sea lo suficientemente grande como para poder hacer con este papá. Porque mientras tanto, el planteo letrado es, bueno, pero al papá le hace bien ver al niño. El niño como remedio de la patología paterna. Y los niños están para algo más que ser el remedio de la patología paterna o materna. ¿Se entiende? De hecho, el otro día hubo una escena que fue súper interesante porque él sabe que la mamá no le deja comer caramelos. Bueno, Neil también, tuvimos un debate por el yogur. Al nene le hace mal el yogur. O la mamá dice que al nene le hace mal el yogur. Lo cual pueden ser dos situaciones absolutamente diferentes. ¿Sí? Si realmente le hace mal o no le hace mal el yogur, implica para un niño ser atravesado por un proceso médico de alergias y qué sé yo, investigación. Que la mamá diga que le hace mal el yogur quiere decir que le mete ideas en la cabeza, que no está negando al padre. Bueno, digamos, todo es una serie de cuestiones que están muy cristalizadas y que implican otro espacio de debate. Esto es, tenemos lo que significa hablar con que los niños puedan crear este espacio de diálogo mínimo y de contacto y de intermediación con sus progenitores, nos lleva a nosotros, como equipo, a tener que dialogar con nosotros profesionales, a tener que sostener todo en la medida de lo posible. Con algunos se puede esta situación, con otros no. No se puede con aquellos que sostienen que existe la alienación parental, porque el paciente repite el discurso de su terapeuta. Y nosotros sabemos que Díaz fue a terapia porque viene y dice. Es un texto rígido, es un texto que no puede diferenciar situaciones muy diversas y sobre todo no tiene en cuenta que activamente los niños operan ante esta situación. Los niños hacen con esta situación. Rechazan, se enojan, se contentan, idealizan, demonizan y todo lo que subjetivamente puede pasar. Entonces, en este caso, en breve estábamos pensando el otro día que vamos a tener un canal nuevo de televisión, la producción, ¿sí? Para contar un cuento, que también queda alejado de lo que el niño recibe. Porque, ¿qué pasa? Él quiere ver la cara de su hijo cuando
lo ve. ¿Y qué hace el nene? Mirando el video y comiendo una mandarina. Espera que se ría, que cuando la mamá graba haciendo alguna cosa, jugando, qué sé yo, hay un diálogo. Claro. Pero si el señor escucha la voz de la mamá, se brota, por decir, comúnmente se brota. Se exaspera. Si la mamá lo ve al papá en la escena, dice, es un montaje, no ves que es un actor, y sí, actuando, está contando un cuento, está haciendo títeres, la verdad que le pone onda, pero monta una escena. Esa escena no siempre está dirigida al niño. Entonces, a partir de mañana vamos a probar una nueva técnica, que es la misma que ensayamos ya con nuestros dos niños, que es, a tal hora, Fátima en este caso, se va a contactar con el teléfono de la mamá, obviamente la criatura tiene 3 años, alguien le tiene que poner el teléfono, entonces ahí se va a proyectar o el video o el cuento y se va a interactuar con el nene y el video. Entonces se va a triangular la escena, ¿sí?, con el niño. Luego eso grabado es lo que se va a trabajar en otro momento con el padre. 2 días de semana, el sábado va a ser intercambio de video nada más. Bien. ¿Por qué podemos sostener esto y de esta manera? Porque esto es parte de un proyecto de investigación, de extensión, porque estamos indagando qué es lo que se hace. Los presupuestos, digamos, el PEF no tiene el financiamiento que requiere, al menos no lo tiene ahora. Entonces, porque ¿cómo se expresan estas prácticas? ¿Qué es? ¿Es una entrevista, 2 entrevistas, es tratamiento familiar? Bueno, en eso estamos operando, en eso venimos trabajando. Podríamos seguir con esta cuestión, porque también había pensado, bueno, que tenemos que empezar, ¿no? Que esta situación nos pone ante una temporalidad que va teniendo nuevos nombres, una relación espacio-temporal que va teniendo nombres. Nosotros, ¿cómo estamos? Estamos online, estamos en tiempo real, se supone que estamos todos, pero esto se está grabando. Es virtual. ¿Es virtual? ¿Qué quiere decir que es virtual? Yo los veo, hay una materialidad, no todo es virtual, está la computadora, algunos los veo, otros no, a veces aparecen todas las fotos, otra vez las imágenes, otra vez aparecen solo las letras, depende de la variación de la conexión. Hay una materialidad perceptiva que se va produciendo. Está el tiempo entonces sincrónico, está el tiempo diacrónico, está el tiempo cuando nos comunicamos de distintos países. Ahora hay gente de Brasil, pero si hubiera gente de otros lados, ¿sí?, iban a conectarse algunas colegas que no las veo, pero si llegan a estar les mando un beso enorme de Colombia. Entonces, digamos que hay algo que se desmonta, ¿sí?, de ese clásico esquema perceptivo en el cual teníamos a Cronos, ¿sí?, el cronómetro como la variante organizadora de la subjetividad. A estas personas malheridas, cuyo tiempo es avión, los tenemos que ir llevando a alguna cronología, pero llevarlos a la cronología solo se produce por marcas simbólicas, no se produce por el tiempo del reloj. Se va produciendo la posibilidad de arrimarnos al acuerdo de la ley que las 3 de la tarde son las 3 de la tarde. Si yo te digo un video de 3 minutos, vos te podés pasar 10 segundos en más o en menos, porque el que no tiene experiencia es muy difícil. Pero 10 minutos, yo te propongo un video de 3, hay algo del exceso que está en juego, ¿verdad? Entonces, las lecturas no pasan, podemos leer cualquier indicio si tenemos ganas de habilitar que allí también hay una clínica posible. Y al hacerlo, extendimos el horizonte de la clínica, de la intervención jurídica. Hoy hablaba con una consejera y en donde una abogada en estos niños, ¿sí?, como un día no habían hecho una videollamada, informa que no se estaban comunicando con la madre. Con ese informe es desfavorable para ella.
¿Cómo que no se están comunicando? Sí, 3 veces por semana, a veces 4, papá, 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 papá. ¿En serio? Y está pasando esto otro, ta, 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 ta. Contrarresta todo. ¿Entiendes? Y dice, ay, qué suerte que están ustedes. Bueno, le digo, no sé cuánto tiempo más porque las cosas están difíciles, vamos a ver cómo volvemos. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes, y le agradezco muchísimo a Meli la oportunidad, porque mientras se los estoy contando, también lo estoy pensando, es que nos abre a entrar a la topología de hecho. Entramos, de hecho, a aquello que parece tan difícil de imaginar, ¿no? Cuando vemos los nudos y entonces nos rebuscamos la cabeza. ¿Y esto qué habrá querido decir el Lacan con esto? No sirve Lacan. En la Facultad de Psicología sacaron un cartel que dice el psicoanálisis fuera, eso no es ciencia. Bueno, ¿qué otra disciplina, qué otro recurso nos puede habilitar a un trabajo a inconsciente abierto? A un trabajo a super yo expuesto. ¿Cómo quieren llamarlo? Yo prefiero abstenerme de los nombres, porque voy a cometer torpezas. Por eso prefiero llamarlos sujetos malheridos. Porque entendimos todos la delicadeza de la educación, entendimos todos lo mínimo como la clave del trabajo, entendimos todos lo que es entrar a crear la escena, operar, ¿sí? Creando esa escena que permite habilitar, bueno, a que la palabra en algún momento pueda hacerse viable. Yo dejaría aquí para tener un rato de preguntas, Amelia, si te parece bien. No te oigo. Ahí me conecté. Sí, me gustaría mucho que haya algunas preguntas. Yo voy a hacer una que es, ¿por qué comentaste que se puede hacer porque es parte de un proyecto de investigación? ¿Es por la cuestión económica o es por lo que implica el dispositivo? No, en Quedó este ahí momento todo el como... equipo está trabajando ad honorem. Todo el equipo son ascriptos. Perfecto. Sí, 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 Son perfecto. ascriptos. Quería Digamos, que esto lo se puede hacer comentaras un desde poco cero. porque había quedado como en el aire esto. Porque es todo un tema el del dinero en este dispositivo, en donde quizás tenga que ser más específica. Esto precisa ser algo que tenga cobertura del Estado o de un tercero que no sean las partes del litigio. Las partes interesadas. Exacto. Porque en donde alguna de las dos partes interesadas es la que pretende pagar, primero que si hubiera que pagar todas estas intervenciones, Una es suposición. carísimo, pero por otra parte, en un nomenclador clásico, ¿no? Pero por otra parte, el niño no tiene el recurso de, alguien tiene que pagar para que él pueda hacer, ¿sí? Y tener el derecho a vivir en familia, estar con los padres, a ver a los hermanos. No tiene un recurso propio. Entonces, en general, quien le interesa este tipo de intervención es aquel que está más complicado en la situación jurídica. Y ahí entonces se contamina, porque pago, entonces quiero ver a mi hijo. Bueno, que pagues no significa que en lo inmediato lo vas a ver. Vos pagás una atención profesional, honorarios profesionales, para crear condiciones de posibilidad para que tu hijo pueda tramitar qué le pasa que no te quiere ver. ¿Sí? No hay garantía de eficacia. No es, si interviene el PEF, entonces va a ver al padre. O va a ver a la madre, porque tenemos mitad de casos de padres y mitad de casos de madres. Gracias por la pregunta. ¿Levantan la mano? ¿Cómo hacen para eso? Ahí hay alguien que está escribiendo en el chat, Úrsula, Que levante la mano. que dice, escribió en el chat, puso, ¿qué pasa con el aislamiento social obligatorio y la falta del funcionamiento, por llamarle normal, del sistema educativo?
siendo uno de los principales escenarios de andamiaje donde niños y niñas denuncian situaciones de abuso. ¿Qué podrían hacer las escuelas para no dejar en banda a estos niños? Mira, que un chico tenga un espacio de palabras siempre es importante. Siempre es importante. Creo que estamos en una situación excepcional y lo que sucede es excepcional y las acciones son excepcionales. Entonces, creo que no dejarlos solos y aislados. Hablar de aislamiento no quiere decir hablar de que no haya un teléfono, que no haya un número fácil, ¿sí?, de acceso al cual los chicos puedan llamar. Si necesitan algo, llamen este número. Siempre hay líneas de fuga que uno le puede ofrecer a los chicos. Es cierto que están cansados, como podemos estar cansados otros, pero creo que es un momento que hay que sostenerlo. Probablemente sea como generación, sea la primera vez que viven algo restrictivo. Y en esa restricción, ¿no?, en ese tener que quedarse quietos, tener que quedarse en casa, cada quien hace también lo que puede. Digamos que la escuela como dispositivo sentó a los niños en una silla, porque entonces así se iba a poder aprender. Caminando no aprendía los niños, tenía que sentar en la silla. Es un dispositivo disciplinar la escuela. Los chicos, si uno les pregunta, extrañan a los amigos, no extrañan la escuela per se. Extrañan la escuela. Yo conté la vez pasada y la vuelvo a contar, aparte de que es hermosa la anécdota, creo que representa también una niña con recurso, imaginación, recurso simbólico, para verse en otra escena, que es querer ir a la... abuela, ¿te das cuenta de esto de la cuarentena? Digo, y sí, viste, Katy, cómo es la cosa. Bueno, pero como no podemos llevar a la muñeca a la plaza, ¿por qué no hacemos una plaza para las muñecas? ¿Por qué no podemos ir nosotros a la plaza? ¿Por qué no le hacemos una plaza para las muñecas? Ah, pero qué buena idea. Que un chico pueda montarse esta otra escena es fantástico, ¿sí? No es algo malo. Alguien realista diría, pobrecita, mira, la única plaza que puede ir es en la imaginación. Bueno, bienvenido que podamos ir a una plaza en la imaginación. Estos sujetitos de los que estamos hablando, no hay imaginación posible, todo es realidad. ¿Sí? Entonces, crear este espacio para que la imaginación prospere depende de los adultos. La experiencia, esta generación está teniendo la experiencia de la restricción como no la tuvieron esta generación, los adolescentes de hoy, no tuvieron esa experiencia de la restricción, que no digo que sea agradable, pero nosotros sobrevivimos a esto. Creo que analizamos, ¿no? Creo que no le tenemos que temer tanto a eso. Le tenemos que temer al niño que no puede hablar y le tenemos que temer al niño que no puede imaginar o simbolizar o decírtelo como pueda decírtelo. Y uno tiene que tener la capacidad de leerlo, traducirlo. Que se pueda trabajar en estos límites nos extiende todos los otros. Sí, perdón. Sí, justamente yo me iba a preguntar si acaso no es un dispositivo, vos lo planteaste como desmontar palabra. De ahí un poco yo pensaba en el desmontaje de la pulsión, pero también digo, es desmontar y es armar palabra también. Exacto. Es un juego. Es el doble juego. No existe uno solo. En general, miren, el otro día tuve una supervisión, ¿no?, que me hizo una pregunta que me pareció súper interesante con jóvenes en conflicto con la ley penal. Entonces decía, bueno, porque vos te imaginás, tienen 16 años y entonces, y la familia. Digo, ¿y qué familia? ¿A qué familia lo querés mandar? ¿A dónde? ¿Sí? Hay puntos que quedan agotados. ¿Por qué nosotros, cuando digo desmontar, lo que nos enseña este dispositivo es que vale para todas las otras intervenciones también? Que hay situaciones que están montadas en leyendas teóricas, en leyendas psicológicas, en teoría psicoanalítica, que no tienen que ver con la puesta en movimiento de lo que significa lo que después explica el psicoanálisis. Una cosa es el marco de referencia teórico y otro es ese momento en el cual uno vive
la movilidad objetal. Y para eso, sí, hay que ponerlo en movimiento, y se pone en movimiento a través de la palabra, del gesto. El WhatsApp tiene algo que es muy interesante, que es el tiempo de espera y de demora en responder. No tengo que ser inmediato. Y esto en realidad replica, traducido, modificado, un poco la historia del mundo. Las personas se comunicaron desde siempre. ¿Cómo suponían que existía América? ¿Por qué alguien le había chusmeado que existía algo? Alguien en algún otro momento habría armado un mito, habría llevado un cuento. El mensajero, lo epistolar, las cartas. Yo encaré para otro lado, pero de las cosas que revisé para conversar con ustedes hoy es Juanito Freud lo atendió por carta. Claro. No vía WhatsApp. A través del padre. Al padre. Exacto. Uno dice, caso Juanito. En realidad es. Entonces, creo que tenemos texto como para decir, esto es nuevo. Lo interesante porque es ejemplar en el sentido de por carta y la intervención sobre el padre. Exacto. Afectando así al niño. Exacto. Cambiándolo de posición respecto al niño en el fantasma parental, diríamos, ¿no? Exactamente. Como se sostienen en dos notas sobre el niño. Entonces, esto es lo interesante. Que trabajar con el fantasma parental, con la posición que el niño tiene en el fantasma parental o en el parental que un sujeto tiene respecto del otro. Yo no me olvido más, ese nos desconcertó absolutamente cuando se había descompensado una bebé muy chiquita, habían sido amigos toda la vida, los dos deportistas, qué sé yo, bueno, ay, 35 años, ambos, ay, qué ganas de tener un hijo, ay, yo también, bueno, hacemos un chico, dale. De repente nació, de repente, ¿de quién era? Claro, pero ¿quién lo amamantaba? Él quería amamantar al chico y hubo una presentación judicial pretendiendo el derecho a amamantar al niño. Se armó un lío bárbaro, imagínense. Hay cuestiones que ingresan en lo que son los asuntos de familia que rozan zonas donde antes eso era inviable de tener en cuenta. Las mujeres per se con problemas de salud mental y muchas de ellas con descompensaciones puerperales, que después sabemos que se pueden restablecer, por definición perdían a los hijos. La separación de los niños era el precio social, digamos, por tener un padecimiento psíquico, una enfermedad mental, lo cual es el huevo de la gallina. Entonces, este dispositivo lo que está haciendo es habilitar el trabajo en la distinción entre filiación y crianza, sosteniendo que las condiciones de crianza pueden no ejercerla las mismas personas que es la que sería la mamá. Y si lo pensamos bien, está pensado para pobres. ¿Por qué? Porque en las clases medias y altas existe la niñera. Entonces, las dificultades de las mujeres durante esos meses no se ven porque está la niñera. Ay, cómo rompe las pelotas. Fulana, ¿lo atendés, por favor? Ay, está llorando. Acá imagínense, hay alguien que va y lo atiende. Acá el niño llora, no lo quiere. Ay, está llorando y no hay otra mano que... Entonces, crear esa otra mano es la que permite sostener la escena hasta que los niños sean más grandes y bueno, hacer otras cosas. Justamente una de mis preguntas iba a ser si han tenido casos de padres o madres que entraron en un brote psicótico después del nacimiento del hijo y cómo han maniobrado y se los han podido sostener, etc. Sí, tuvimos varios, 3 por lo menos. ¿Sí? Yo recuerdo que una vez que estaba yo visitando el PET. Sí, no durante el brote,
pero sí en el restablecimiento. Ay, En el restablecimiento de la relación, sí. Incluso de no solamente mujeres, también varones. varón. Que no fue un brote puerperal, obviamente, pero sí desencadenado a partir de nacimiento de esta niña. Y curiosamente, en estos días está bárbaro. Está bárbaro. Está bárbaro, ¿qué quiere decir? Se hablan por videollamada entre ellos, no nos necesitan, digamos, en la intermediación, pero hubo mucho sostén 2 veces por semana de tiempo, mucho acompañamiento nosotros le llamamos talleres de acompañamiento a la crianza, pero en realidad es un taller de uno, de vista, pero talleres porque busca producir. A veces empieza en el momento del encuentro, se hace la observación allí y lo que ahí sucede después se retoma en la entrevista, viste cuando la nena hizo tal cosa o qué pasó, fíjate, sí, pero sin como que hay distintos momentos, ¿no? La idea es ir retirando la presencia del profesional, del tercero en la escena, pero cuando hace falta está. A veces más de uno cuando son varios chicos. Depende del caso, digamos. Porque acá también está la cuestión del cuerpo. A veces está la puerta entreabierta y parece que no estamos, pero estamos. Ah, justamente una de las cosas que te quería preguntar también es, cuando vos decís que trabajan en equipo, quiere decir que por ahí el terapeuta, hay varios terapeutas en juego, más allá del equipo interdisciplinar, que es importantísimo, hay varios terapeutas que están atendiendo la misma situación familiar. A veces es como si fuera un club, porque tenés el psicólogo de la mamá, el psicólogo del papá, el terapeuta familiar y el equipo de la escuela, el equipo del hospital y el equipo de juzgado y aparece el PEF. Entonces, bueno, digamos que se arma una reunión. Y entonces a partir de ahí se trata de escuchar a ver qué es lo que cada uno, sin entrar en intimidades del tratamiento, ¿sí? Pero muchas veces estas son situaciones obligadas, son terapias obligadas. Las personas no van porque tienen el gusto de encontrarse con su propia palabra, sino que está vista la terapia como el dispositivo que le va a cambiar la cabeza a la gente. Lo que sirve es cuando son muy productivas estas redes, nosotros les llamamos redes de trabajo interinstitucional o redes de crianza, para salir de lo terapéutico, ¿no? Porque es como que estarían viciados si fuera solamente terapéutico. Es más una acción casi política, te diría, o es una acción técnica. Yo le llamo tratamiento social. A mí me gusta más, le damos otro trato. Sí. Es decirlo, salimos y entramos en un código de intercambio posible en lo común y funciona muy bien cuando cada cual atiende su juego. Entonces, el equipo de la escuela entiende que se siente respaldado y apuntala el aprendizaje, por ejemplo, o apuntala la socialización. Y no se asusta si un chico tiene un desborde, sino que se siente acompañado. Cuando la psicóloga de ella o el psicólogo de él dejan de identificarse con la situación de su propio paciente y confundirse con abogados defensores para ir llevando a cada uno a qué parte tiene que ver, cómo llegó hasta esa situación. Cómo la vida lo llevó, viento. A veces, en este caso que les contaba, tuvieron 18 años juntos. Si estuviste 18 años juntos, no podés decir que no conocías nada del otro, nada. No te advertiste, porque la familia, bueno, la familia la conocías de antes. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Se entiende? Las personas cambiamos en el tiempo, hay gente que, ¿sí? Pero algo tuvo que haber pasado, no son situaciones, es muy difícil que sea una situación 100% inadvertida en tanto tiempo. Entonces, lo que viene sucediendo y
fue muy interesante también el momento en el cual la lectura de la relación entre un padre y una hija, y un hijo, y una madre y una hija en otro caso, afianzó que ahí no había el fantasma que o la mamá o el papá veían. Eso que le parecía que era tan dañino y demás, ese terrible hombre que veía o esa terrible mujer, no era ni el padre ni la madre que vivía ese niño. Que veía ese niño que estaba en condiciones de cuidado. Ahí hubo apelaciones judiciales, que estos están locos, que están de parte, qué sé yo, y bueno, digamos que la transferencia de trabajo y la confianza en la estrategia que sigue el dispositivo es lo que convalidaron los jueces. Y hoy es el niño que está disfrutando con uno y con otro. Ahora, lo que me hace pensar es algo así como se puede lograr un cambio en el estilo de filiación, ¿no? Si vos hablabas de que a veces vienen por varias generaciones repitiendo como determinado mensaje, determinadas pautas de conducta, en fin, ¿no? Y pareciera ser como que, bueno, eso se cumple, y lo vemos mucho. Lo que vos estás transmitiendo es de que la intervención que ustedes crean y ese espacio que ustedes crean posibilita en esto de abrir un espacio diferente, salir de lo letal, ¿no? Posibilita como cambiar el rumbo, ese rasgo de filiación letal. Y me parece que realmente, bueno, es algo muy importante que después se podrá teorizar a partir de esto, porque teorizar a secas se puede, pero creo que a partir de esta experiencia me parece como algo muy interesante de poder pensar, ¿no? Que esto de las marcas simbólicas que vos decís, bueno, en fin, me parece que es un tema como muy, muy interesante. Es un tema que vos abrís y que yo estoy trabajando bastante y lo trabajamos con Silvia Lampugnani, que ella está en Rosario, que también llevan adelante una experiencia del PEF, en redefinir qué es eso llamado filiación. Porque la filiación en principio estaba muy ligada a lo biológico y puede estar ligada a lo biológico. Y en realidad, con ella y a partir de un análisis de los textos sociales de Freud, De Freud, sí. reencontramos que la filiación tiene tiene que ver con el acto de nombrar. Otrora era el pater el que nombraba y decidía sobre la vida del hijo, si vivía o no o vivía y cuáles eran sus condiciones. Es decir, que la filiación tiene que ver con el acto de nominación, tiene que ver con el ritual de inscripción social ceremonial, que puede ser civil o puede ser religioso. Ahí estaríamos hablando de la afiliación. Y tiene que ver, entonces tenemos el nombre, tenemos el ritual y tenemos el consentimiento subjetivo que el infantil sujeto va otorgando y que eso se va redefiniendo en la vida. No es algo dado. Siempre se veía la cara del otro, digamos, ¿no? Y el niño como objeto del fantasma parental. Un niño, un infantil sujeto, o cualquiera de nosotros, hasta que se nombra, pasan mínimo 3 años. El otro, mínimo 3 años, ¿no? Y primero habla en tercera persona y después habla de sí mismo como un objeto. El nene quiere, fulano quiere, tatá, este para Katy, este para este. Hasta que dice yo, tarda tiempo en esta configuración. Un día ese niño dice, no me gusta mi nombre, dice. Ahora, un niño también adopta a sus padres. Y esta es la parte que no estaba vista.
Un niño no es que solamente ofrece o no el consentimiento. Y como hace muchos años que vivimos en clave de derechos, en el ideario infantil está que eso se elige, no que está determinado. Los niños hoy tienen en algún lugar esta posibilidad de pensar que pueden tener otro padre. Nosotros lo fantaseábamos. Yo quería otra madre en ciertos momentos. Cuando me enojaba con mi mamá, quería otra madre. Ustedes no. No me digan que no, porque sí. La mamá de tu amiga. La mamá de tu amiga era la divina. No Esa es la divina. Que te hacía los súper desayunos. Ay, sí, genial. Y cuando llegabas a casa, ¿qué le decías? El amigo imaginario, antes que la mamá de tu amiga, tenemos el amigo imaginario que ocupa un lugar muy significativo en lo que hace a esta posibilidad de odiar a la madre u odiar al padre, pero en boca de otro. La amiga de mi nieta se llama Lais. Y Lais, no les puedo decir las cosas que hace. Lais mata a los hermanos, ¿no sabés, abuela? Nació su hermanito y dijo, viene un día y me dice, no sabés, abuela. Aparte es bicha, entonces lo disfrazó bien la situación, ¿no? ¿Cómo fue? Los mató a todos, pero ¿cuántos hermanos tenía? Un montón. O sea, a ella se le multiplica. ¿Cómo protege a su madre y a su padre que le trajo, ¿sí?, algo que odia y que lo quiere matar? El problema es darle credibilidad, es decir, desconocer que en el lenguaje infantil un niño desdobla al que odia, desdobla esta situación. La desdobla por una cuestión de protección, es constitutivo. Si esto se mantiene y se instala, estamos en problemas. Digamos que esta posibilidad de desdoblamiento, el doble le llamamos, ¿no? Entonces, esta figura del doble permite hacer con lo malo del otro. Lo que nos sucede con estos casos es que el otro se configura como si fuera malo. Entonces, cuando la nena dice, porque Lais los mató a todos, la nena se convierte en una asesina real. La palabra del niño en el escenario judicial pasa a ser palabra plena, y esto es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Saben por qué es grave? Porque el único caso en donde un niño no puede hacer este desdoblamiento es en el abuso. Cuando un niño sufrió abuso en su cuerpo, la escena que cuenta no la puede desdoblar, no se puede desdoblar. Esta es la cuestión. Cuando después que lo contó y pesca la reacción en el entorno, ahí empiezan a haber otros efectos. Entonces, esta es una pauta de diagnóstico diferencial que hace síntomas. Y ya no lo va a contar en los mismos términos. Y ya va a parecer que miente, y ya va a parecer. Entonces, nosotros tenemos que poder operar hay que conocer cómo es la subjetividad infantil, el lenguaje en el cual un niño habla. Y esto es lo que incorporamos en el PEF. Quitar al niño la responsabilidad de la palabra. Porque la palabra jurídica es una palabra responsable, es una palabra racional, es una palabra que tiene costos económicos, penales, objetivos. Un niño va al juzgado y dice, le saca los caramelos a la amiguita. La amiguita le dice, estos caramelos son míos. Si no me los das, yo te doy cachetones. Una abogada escucha. Ay, pero ¿por qué decís eso? Porque si no me lo da, yo le voy a dar cachetones. Ay, y hace la pregunta que no debió hacer. ¿Alguien te dice eso a vos? Y el pillo, que conocía a todo el sistema, sí. ¿Quién hace eso? ¿A mi papá? Claro. Y le dio el gusto a la mamá. Eso implicó una intervención, medida de abrigo, medida de protección, un desborde, hasta después constatar, 3 veces por semana encontrándose en el PEF, nuevamente tener que acreditar que ahí había un vínculo, ¿sí? Y que este niño, al modo de pegar a un niño, francamente, actuó como un niño pegado por su padre y podría haber seguido, por su padre, por su madre, por el sistema, por los jueces, por todo lo que quieran. Entonces, había ahí una posición de la cual el niño
hubo que argumentar 20 páginas para poder restituir al niño en el lugar de niño, que podía decir pavadas o podía decir las cosas al modo del lenguaje infantil, sin que eso significara, porque en este caso no había cachetazo real. ¿Entiendes? Es distinto cuando existe el Cuando, maltrato real. Esta es la diferencia. Por eso les decimos que podemos trabajar en esto, porque esos casos no los aceptamos. Porque cuando aparecieron o se expusieron en el PEF, hicimos las denuncias que tuvimos que hacer, las presentaciones correspondientes, ¿sí? Porque hubo situaciones en las cuales esto se presentó en el marco del dispositivo. Si una nena cada vez que viene se hace pis 3 veces en 2 horas, algo pasa. Lo que hicimos fue no hacer de cuenta que no pasaba nada. Cuando se empieza a averiguar, bueno, se fue creando condición de posibilidad y hubo palabra y esta nena pudo hablar y hubo una decisión y se tomaron las medidas penales que debían tomarse. Yo creo que eso es clarísimo. Tenemos que tener la línea que divide. ¿Sí? No es lo mismo. Yo puedo trabajar con este señor que es un bruto, pero que no es cruel. Aunque muchas veces en esa brutalidad puede ser. puede ser. Puede serlo. Pero es distinta a la Pero crueldad. no incendia a nadie. Digamos, no pasa a la... Termina incendiándose a sí mismo. Y al que se le acerca demasiado, porque en general son relaciones en donde se convierte en un partener del otro. Entonces, bueno, de alguien que es tan grandote y bruto, que aparte mide casi 2 metros, necesita mucho espacio, no te acerques demasiado porque te pasa por arriba. Entonces, aprender a mantener distancia también, ¿no? Aprender a ubicarse respecto del otro es todo un capítulo. Físicamente, sí. Físicamente, espacialmente. Nosotros también nos pasaba eso de sentirnos un poco avasallados. Bueno, ahora lo tenemos en un lugar que es grande, entonces él se puede mover, porque movía los brazos así, vos sentías que no te venía encima. La realidad es que el señor, los brazos que tiene, y gesticula. ¿Sí? Entonces necesita mucho lugar para moverse. Ahora, si lo hago en el consultorio del fondo, me va a dar un cachetón. Había que acomodar el espacio para el dinosaurio. Claro, tal cual, había que acomodar el espacio para el dinosaurio. Mercedes, estamos pasados la hora. Yo te agradezco muchísimo la Muchas gracias a exposición, ustedes. muchísimo, sobre todo esta combinación tan fructífera que haces entre elementos teóricos y clínicos. Porque es eso lo rico, lo que, digamos, nos posibilita pensar a todos, y así como, bueno, sos una gran constructora de espacios para estas familias y para estas parentalidades y estos niños malheridos, también sos una constructora de espacios para tus colegas. Porque, bueno, nos deja pensando, que eso es lo más importante. Y dentro de este espacio del seminario, nuestra consigna es que vale más la interrogación y que la pregunta trabaje que no llenar de respuestas. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo todo lo que nos dejas pensando, todos tus aportes. Muchas gracias, me parece muy valioso este espacio, me parece que hay cuestiones que son como títulos, ¿no? Que habrá que ir enlazándolos paulatinamente, y creo que vos ya lo hiciste, pero los invitamos a participar del seminario de Infancia e Instituciones, en el cual por la pandemia se convirtió en virtual. Y también allí creo que vamos a... El eje en esto de escuchar significantes, el eje fue definido el año pasado y nos sorprendemos todavía, ¿no?, en haber encontrado en sujetos e instituciones, territorios, fronteras y exilios. Creo que de una manera o de otra este tiempo nos tiene creando otros territorios, habilitando otras fronteras y también
viviendo ciertos exilios que, bueno, en algún momento veremos. Esperemos que sean exilios productivos, como alguna vez dijo, no nostálgicos, sino que en ese exilio también vayamos teniendo estas experiencias, que cuando retornemos podamos seguir contando historias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en cualquier momento. Te aplaudo en nombre de todos. Pueden abrir los micrófonos. Pueden abrir los micrófonos. Tremendo. Bueno. Un gusto realmente. Chao a todos. Nos vemos el miércoles. Hasta miércoles. Hasta miércoles. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao, chao, Delia. Nos vemos. Nos vemos el miércoles que viene.